Ok, ya estamos grabando. Ahora voy a activar la cámara. Ok, perfecto. Aquí nos estamos viendo y escuchando perfectamente, ¿cierto? Ok, excelente. Pues vamos a comenzar. Estoy haciendo ahorita un pequeño experimento. Estoy trabajando con mi tableta, es con la que estoy manejando audio y video, y con la computadora, por eso aparece doble el usuario. No sé quién es esa persona que esté ahí como usuario. Claramente no soy yo. No sé quién sea, no sé quién cambió la foto de perfil. Es la foto de perfil de Ives, pero no soy yo ni en algún tiempo de juventud, ¿eh? Quién sabe quién, no sé si sea alguno de ustedes o sea alguno de los profesores que haya cambiado la foto, no lo sé, ya ustedes me dirán. Y del otro lado tengo la computadora, que es con la computadora con la cual voy a estar compartiendo la presentación, ¿vale? Lo que quiero probar ahorita es el tema de la calidad del audio y del video y del internet. Entonces, si por alguna razón el internet me falla en la tableta, pues tan simple, pasamos a la computadora y sin mayor problema, o si detecto o si ustedes me dicen que el audio o el video no es el mejor, pues igual pasamos a la otra, ¿vale? Entonces voy a aprovechar para hacer el experimento técnico, ¿sale? ¿En qué nos quedamos la sesión pasada, que fue la primera? Recuérdenme, ¿qué fue lo último que estábamos revisando? A ver, ¿quién se acuerda? De los tipos de entrevistas, profe. Ok, sí, estábamos viendo los diferentes tipos de entrevista que podríamos encontrar. Estábamos revisando también qué diferencia a la entrevista de cualquier otro tipo de interacción humana, ¿sí? E incluso la entrevista como un medio de recolección de información, que la diferencia de otras formas, de otras herramientas o técnicas para recolectar información. ¿Recuerdan? Habíamos diferenciado la entrevista de lo que sería una charla considerada como común y corriente, coloquial, la diferenciación que había también de una entrevista con una tertulia, un debate, una discusión académica, y después pasamos a los temas de recolección de información, como lo son los interrogatorios, las encuestas o los test y la entrevista, ¿sí? Que cada uno de estos son formas también de obtener información, pero la diferencia radica precisamente en la forma en cómo se obtiene la información, ¿sí? La herramienta en su uso. Incluso si recuerdan, hablábamos de la entrevista como un instrumento y poníamos esta analogía en relación a un instrumento musical. Yo puedo tener el mejor instrumento, pero si yo no sé hacer uso de ese instrumento, de nada sirve tener el mejor instrumento, ¿sí? Y lo podemos aterrizar en cualquier tipo de ejemplos, de ejercicios, y de ahí nos fuimos a los antecedentes que encontramos en la entrevista. Estábamos viendo, si se acuerdan, lo que era la antigua Grecia y arrancamos con la mayéutica. ¿Se acuerdan? Si mi memoria no me traiciona, eso fue lo último que estuvimos revisando, el tema de la mayéutica. Estábamos checando precisamente eh, cómo la mayéutica que implementa Sócrates es algo con lo que al día de hoy seguimos trabajando, ¿sí? ¿Alguien me quiere recordar de qué trata la mayéutica? ¿Quién se acuerda de lo que estuvimos platicando en la sesión pasada? Ajá. A ver, a ver. Venga. ¿Sí? Ya. A ver, era lo que iba, como quien dice, preguntando Sócrates, que se encargaba de andar recolectando, andar preguntando, ¿o no? Ok, ok, ok. Preguntando, ¿qué más, Maricruz? Hay un elemento muy fundamental en la mayéutica, además de preguntar, que por supuesto que es importante.
Pues era pues sacar información, ¿no? En vez de hablar, preguntar. Esa era su forma de conocimiento, ¿verdad? Ok, ok. Ya estamos mucho más cerca, prácticamente ya dando en el clavo. Sócrates propone que toda persona ya tiene el conocimiento dentro de sí. Ujú, ¿Sí? Que esto es algo que en los diferentes espacios o en muchos de los espacios en los cuales nos desenvolvemos, pues nos enseñan que son los expertos los que saben y nosotros somos los ignorantes que no sabemos nada y que tenemos que aprender a saber a conocer. Y lo que nos viene a decir la mayéutica socrática es, no hay nada nuevo bajo el sol, la información el conocimiento, perdón, ya lo tenemos cada uno de nosotros, ya venimos con ese conocimiento y lo que hace la mayéutica es, por medio de preguntas, ayudo, acompaño a la otra persona a descubrir ese conocimiento que ya tiene. ¿Sí? Esto es fundamental en el trabajo que vamos a estar desarrollando dentro de la entrevista. ¿Sale? Y más adelante la vamos a ir desglosando más. Otro elemento que también tenemos ahí es la cuestión hipocrática con el diagnóstico clínico. Pregunta, ¿alguien de aquí es médico o médica? ¿Tengo algún médico o médica? ¿Doctor, doctora? ¿No? Se los pregunto porque los médicos, cuando se titulan, hacen un juramento. ¿Se han escuchado de ese juramento? Así es, el juramento hipocrático. Este juramento, eh, básicamente lo que señala es que ellos harán todo lo posible por preservar la vida, por lograr que la vida de una persona se mantenga, ¿sí? Es un juramento encaminado precisamente a que su función es lograr que la vida continúe y no al contrario, no atentar contra ella. Y de hecho, justamente en la entrevista tomamos elementos también de estos fundamentos de Hipócrates. Hipócrates era un médico de la antigua Grecia que es de los primeros filósofos en establecer en psicología, en psiquiatría, le llamamos nosología. ¿Qué es la nosología? La categorización, ¿sale? Hipócrates establece una primera nosología, es decir, una primera categorización en relación a el estado de ánimo, el estado emocional de las personas. Hipócrates establece que en cada uno de nosotros hay fluidos que aparecen con mayor predominancia en nuestro organismo y que a partir de esos fluidos que están en nuestro organismo es que nosotros tenemos determinado, pues sí, determinado temperamento, determinada personalidad. En psicología decimos que uno de los primeros filósofos en hablar de personalidad, aunque no utiliza el concepto personalidad, es Hipócrates. Pero aquí lo importante con Hipócrates y más adelante con Galeno es que ellos establecen las pautas por medio de preguntas para poder llegar a un diagnóstico. Es decir, a partir de que yo le hago preguntas a la otra persona en relación a su historia, en relación a lo que le ocurre, en relación a lo que le aqueja, es que podemos llegar a establecer un diagnóstico. Ojo, ustedes como consejeras, consejeros en adicciones, no establecen un diagnóstico médico, ni establecen tampoco un diagnóstico psicológico, pero sí trabajan con esos diagnósticos, sí acompañan a los usuarios, las usuarias, en estos diagnósticos que se establecen a partir de los especialistas. Y sí es importante también poder ubicar cómo se llega a eso. No me quiero meter mucho en ese tema porque ustedes ya vieron una materia muy bonita que fue psicopatología de las adicciones, ¿cierto? Y ahí vienen los criterios para poder establecer si una persona presenta algún diagnóstico que el DSM lo marca el DSM-5
lo establece como trastorno por consumo de sustancias, ¿sale? Hay ciertos criterios que lo establecen, que una persona se tome una cerveza, lo hace alcohólico. Desde estos criterios, la respuesta es no. Hay criterios para poder establecer un diagnóstico de alcoholismo o de adicción o de conducta adictiva en una persona, que seguramente ustedes lo vieron ahí, y que por ahí de pronto hay un poco de polémica, que ya más adelante tal vez hablaremos un poco al respecto. Hay un poco ahí de polémica en relación a que ciertos modelos de atención a las adicciones se establecen y también lo que se establece desde otros modelos, ¿sí? Esta parte de enfermedad, de hecho, desde ciertos enfoques, por ejemplo, el psicoanalítico, hay mucha crítica a este tema del estigma y de la etiqueta de decirle a la persona que está enferma, de decirle a la persona que está trastornada, solamente porque se presenta una conducta. Me imagino que lo vieron en psicopatología. En psicopatología se establece que una conducta no hace el diagnóstico. Que una persona tenga una conducta, de la que sea, que corresponda a un criterio de un diagnóstico clínico, no hace el diagnóstico. Se tienen que cumplir otros criterios para poder hablar de ese diagnóstico, ¿sale? Y esto también es muy importante en el tema de la consejería. Ojo, no es porque esto esté peleado, y estoy seguro que esto ustedes ya lo vieron. No está peleado, pero no son lo mismo. Ser un consejero o consejera en adicciones que ser padrino o madrina. No es lo mismo. Y esto es muy necesario de poderlo diferenciar. ¿Por qué? Porque en uno se trabaja bajo un modelo y en otro se trabaja desde otra perspectiva. Y la intervención es diferente. A lo mejor alguien de ustedes está diciendo, entonces un padrino no podría ser consejero. Sí, claro. ¿Y un consejero podría ser padrino? Seguramente. Pero es muy importante, y me imagino que esto ustedes ya lo revisaron en alguna de los módulos que han tenido, de las materias. Es muy importante poder diferenciar cuál es el rol que estoy asumiendo en este momento. ¿Soy consejero, consejera, o soy padrino, madrina? ¿Por qué? Porque hablando precisamente del diagnóstico y de la atención que hay al respecto, pues desde este modelo en el cual está AA y está la intervención de los padrinos y madrinas, se establece que la persona está enferma y prácticamente se trabaja a partir de estás enfermo y él lo está siempre. Desde la consejería no precisamente, ¿sí? Y no es porque esté peleado, repito, es porque son caminos diferentes de atención. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy psicólogo, yo no soy médico psiquiatra. Una persona que presenta alguna alteración a nivel psíquico que considera que requiere un acompañamiento de un profesional, podría llegar conmigo o podría llegar con un médico psiquiatra. ¿Cuál va a ser la diferencia? El tipo de atención que se le dé. Yo, Jesús, como psicólogo, como psicoterapeuta, ¿puedo medicar a una persona? No lo puedo hacer. Incluso caería en un delito, que es usurpación de profesión. Ni siquiera puedo recomendársela el medicamento, el tratamiento farmacológico. Eso sí, y el psiquiatra sí puede. Está facultado para ello. Eso significa que yo tendría que estar peleado con el medicamento porque yo no puedo indicar medicamento, no precisamente. Significa que yo tengo una línea de acción y el médico tiene otra. Este es uno de los fundamentos que nos establece desde la antigua Grecia, tanto Hipócrates como más adelante Galeno, en relación a la forma en la cual se trabaja, ¿sí? Y aquí lo que ocurre es que precisamente Hipócrates
propone, como ya lo habíamos mencionado, este tema de los fluidos. Galeno lo complementa con el tema de los humores, ¿sí? Que, ojo, esto es algo que ya está caduco, que ya no se usa, que no es un modelo sobre el cual se trabaje, pero que es un antecedente, ¿sí? Lo que ocurría era que dependiendo del tipo de fluido, se determinaba el humor de la persona, ¿sí? Así de sencillo. Y entonces las personas que tenían una mayor concentración en el fluido de sangre, se consideraba que eran personas con características sanguíneas. Y había ciertos elementos que se le atribuían. Las personas que tenían una mayor concentración en relación a la bilis amarilla, se le consideraban personas con una personalidad, si quieren llamarle así, colérica, y había ciertas características de conducta ahí. Las personas que tenían el fluido en predominancia de la bilis negra, se les consideraba con una personalidad melancólica. Y las personas que tenían la flema como fluido predominante eran los flemáticos. Y fíjense cómo cada uno tiene sus propias características. Este ejercicio que hacen tanto Galeno como Hipócrates está entre una nosología de la enfermedad, pero si me permiten la alusión, la expresión, también entre la lectura del horóscopo, porque casi casi es decir, tú eres así, esas son tus características y van a ser así siempre. Y si algo también tenemos muy claro en esta chamba, en este ejercicio, es que las personas tenemos la capacidad de cambiar, de modificar, de ajustar. Vaya, mi trabajo a eso precisamente hace alusión, ¿sale? Originalmente la entrevista, como ya lo hemos mencionado, este medio de recolección de la información se utiliza por parte de algunas profesiones, de algunas disciplinas, como lo son, por ejemplo, el periodismo, eh, donde se establece una metodología en relación a las preguntas que se realizan y a las respuestas que los entrevistados brindan con base en esas preguntas y que les permite llegar a determinadas conclusiones. Fíjense lo que dice aquí. Saber interrogar, escuchar, encontrar la lógica en las respuestas del otro, hallar la lógica en las preguntas que haremos, son elementos clave para cualquier tipo de entrevista, sin importar a quién estemos entrevistando. Puede ser, bueno, aquí pone los ejemplos, un vendedor, un niño, un paciente que se encuentre hospitalizado, un profesionista. Y en cada una de estas formas de entrevista, el objetivo es siempre el mismo. Fíjense esto es muy importante. Obtener información confiable, válida y pertinente para poder establecer una orientación en la toma de decisiones. Y me voy a permitir desarrollar un poquito en esta parte, porque esta es la base, precisamente cuando estamos abordando el aspecto de la entrevista. A ver, déjenme nada más, dejo de compartir pantalla, ahorita lo seguimos anotando. Saber preguntar, saber escuchar. Tengo aquí entre mis asistentes, solo para corroborar, yo podría asumirlo, tengo aquí entre los asistentes alguna persona que sea sorda, que no oiga, ¿no, verdad? Ok. Entonces, todos aquí tenemos
una capacidad sensorial que está en un sentido, que es en el sentido del oído. Todas las personas que estamos hoy conectadas tenemos la capacidad de escuchar, perdón, de oír, perdón, de oír. Nacemos con la capacidad de oír. Pero no lo sé si todas las personas que estamos aquí tenemos la habilidad de saber escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Oír, sensorialmente hablando, es percibir un sonido. Es poder percibir un sonido que llega por medio del sentido del oído, que llega por medio de un órgano, que nuestro cerebro, bueno, que el órgano recibe, lo envía al cerebro, el cerebro lo interpreta y le da un sentido. ¿Sí? Las únicas personas que no tienen esta capacidad son las personas que nacen con una discapacidad visual, auditiva, perdón, ¿por qué dije visual? Con una capacidad auditiva, perdón. Son quienes no tienen la capacidad de oír. De la misma manera que una persona que no tiene la capacidad de ver presenta una discapacidad visual. Una persona que no tiene la posibilidad de caminar presenta una discapacidad motora, motriz. ¿Sale? Esto, ¿por qué lo estoy especificando? Porque esto también es muy importante en el tema de la entrevista por la forma en cómo nos dirigimos hacia nuestros entrevistados, entrevistadas. Es hablar correctamente al momento de expresarnos. El concepto sordomudo es equívoco, ¿vale? No se dice persona sordomuda o el sordomudo, la sordomuda. Es persona sorda o persona con discapacidad auditiva. ¿Por qué? Tal vez algunos de ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes lo saben, porque las personas con discapacidad auditiva sí tienen la capacidad de hablar. Sus cuerdas vocales están intactas. El problema radica en que como no oyen, no pueden hablar. Para poder hablar, necesitamos poder oír, ¿sí? Pero sus cuerdas vocales están intactas. Por eso es incorrecto sordomudo. Bueno, pues no habla, no habla, pero no habla porque no oye, ¿sí? Es incorrecto, por ejemplo, el término invidente. Es persona con discapacidad visual, ¿sí? O inválido. ¿Sí saben lo que significa el prefijo i? Habla de una incapacidad. Entonces, una persona inválida es una persona que no tiene la capacidad de valerse. Lo que no tienen es la capacidad de establecer una marcha como lo hacemos los demás. Por eso es discapacidad motora. ¿Sale? No son, ¿cómo luego les decimos a otras personas? A ver, en discapacidades, porque nos puede tocar trabajar con discapacidades en entrevista. Las personas que tienen una discapacidad intelectual, eh, retrasados, mongolitos, toda esa expresión es incorrecta. ¿Sale? Si la persona presenta, porque hay un diagnóstico, una dificultad a nivel cognitivo, es discapacidad intelectual. ¿Sale? Y esto es muy importante. ¿Sale? Esto es muy importante porque es algo que se va trabajando dentro de la entrevista. Retomo. Todos tenemos la capacidad de oír, pero no todos desarrollamos de la misma manera la habilidad de escuchar. ¿Qué significa escuchar? Significa no solamente recibir el estímulo sensorial auditivo, significa no solamente interpretar el mensaje
en el código o en el lenguaje en el que llega. Significa poder incluso escuchar un poco más allá de lo que la persona nos está diciendo o incluso lo que no nos está diciendo. Eso también es escuchar. Cuando nosotros escuchamos a una persona, escuchamos el discurso explícito, pero también escuchamos lo que implícitamente ahí va manifestado. Voy a poner un ejemplo. En una discusión que podemos tener con una persona que nosotros queremos, puede ser la pareja, puede ser nuestros padres, puede ser un hijo, puede ser un amigo, un familiar, y discutimos, pero a veces no escuchamos. No escuchamos lo que el otro nos quiere transmitir. Ahí les va. Tal vez nos pasó, o los que sean papás y mamás no me van a dejar mentir. Cuando fuimos adolescentes y la regábamos en alguna conducta y nuestros padres querían hablar con nosotros, ¿cómo reaccionábamos? ¿Quién quiere decir cómo reaccionábamos? La Con una, media, mayoría de los adolescentes. con una actitud agresiva o no te quiero escuchar o haciendo oídos sordos. Exactamente, ya me vienes a joder, ya vienes con lo mismo. A mí me encanta porque llegan los pacientes adolescentes. Ya me la sé. Y luego, parece que hasta me anda persiguiendo, que en dónde estoy, que qué estoy haciendo, que a qué hora voy a llegar. Pero ¿qué es lo que no está escuchando el adolescente? Que sus padres están preocupados. ¿Qué es lo que no está escuchando el adolescente? Que sus padres están presentes. Porque un padre que no está presente no da lata, ¿cierto? Sí. A mí alguna vez un papá me dijo, pero no entiendo qué fue lo que pasó. Yo le di mucha independencia, yo lo dejé ser. Y yo le decía, habría que revisar, señor, si hubo independencia o hubo abandono. Porque si un chico de 11 años tiene que tomar decisiones para las cuales todavía no está preparado, queda claro que fue abandonado. Eso no es independencia. Entonces, un hijo que los padres hablan con él, que le preguntan dónde está, cómo nos enojaba, ¿no? Bueno, a mí ya me tocó en la prepa traer celular, entonces me sonaba el teléfono y veía el teléfono y papá, mi Nokia ahí estaba sonando. Ay, ¿qué pasó? Me encanta escuchar a los adolescentes contestando el teléfono. ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Dónde? No sé. ¿Dónde estás? Ya voy para allá. ¿Dónde estás? Ya ahorita te hablo. Así, con esa. Y el trabajo con el adolescente está preocupado, se preocupa y se preocupa porque te quiere. Si logras escuchar eso, tal vez la relación sea diferente. Me voy para el otro lado. ¿Qué es lo que oye el papá o la mamá? Es que quiere hacer lo que él quiere, es que cree que se manda solo, mira nada más cómo me contesta. Y también el trabajo con el papá es, escúchalo, escúchalo. No sé cuántos de ustedes interactúen con adolescentes. ¿Saben de qué hablan? ¿Qué les gusta? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué les llama la atención? La gran mayoría de las cosas que mis estudiantes universitarios escuchan, ven, la gran mayoría a mí no me interesa. Lo veo como, ¿por qué? Porque soy de otra generación. Y aquí está un punto importante. ¿Cómo los voy a poder escuchar si no me interesa lo que ellos ven?
cómo voy a poder tener la habilidad de escucharles cuando me narran un problema si no comprendo el contexto en el cual se encuentran? Necesito entenderlo. A mí me gusta mucho, mucho el trabajo con ellos porque me mantengo actualizado. Y es muy similar a lo que nosotros vivimos cuando estábamos más chavales, ¿se acuerdan? La música que escuchábamos. ¿Qué decían nuestros papás de la música que nosotros escuchábamos? Qué buena música escuchas, hijo. Cuando la poníamos. Déjame poner la música, pa. Man. Nos decían eso. Oye, qué buena. ¿Quién canta, hijo? Se escucha bien, ¿eh? ¿Quién levantó la mano? Sofía, dinos. No, nos decían que está horrible que apagáramos eso, que le cambiáramos. Estás escuchando. Quita eso. Ve nomás. No decimos los que somos más adultos hoy eso de lo que escuchan los chavos. Yo escucho Bad Bunny y digo, ¿eh? Me gusta. Kenia Oz. Yo digo, o la Kimberly, no sé qué. Pues es igual. Pero es muy interesante. No sé si, por ejemplo, los que están más adultos aquí, que ya rebasamos los 30 o que ya rondamos los 40, la letra que escuchan. Ahí podemos entender mucho de lo que viven. ¿Por qué a los chicos hoy les gusta tanto escuchar música como Peso Pluma? ¿Qué dice Peso Pluma en sus canciones? ¿Lo escuchamos? Digo, a mí no me gusta en absoluto. O sea, lo escucho y digo, madre mía. O sea, perdón, si a alguien le gusta, perdón, pero a mí no me gusta. A mí no me importa lo que ese mono cante. A mí lo que me importa es porque un chico hoy, ese es su referente. Y cuando un chico me cuenta y me dice, es que soy fan de Peso Pluma, cuéntame, ¿qué te gusta? ¿Qué te late? Y me empiezan a decir, ¿se sabe la canción tal? Madre mía, no, no me la sé. Y ya les digo, no, pero cuéntame, ¿de qué trata? Por algo lo escuchan, porque algo transmite. No es que a nosotros nos tenga que gustar, es que nosotros podamos escucharle para escuchar también a quienes lo escuchan y comprender, conocer. Hay una canción de un cantante que a mí me gusta mucho, es colombiano. No me acuerdo cómo se llama la canción ahorita. Es un cantante que su nombre artístico es Fonseca. No sé si lo han escuchado. Y hay una canción donde él dice escucharte, conocerte para poder quererte. Y es que justo para poder amarte, después dice. Y es que precisamente para poder amarte, tengo que conocerte. En la entrevista, para poder acompañarte, tengo que saber tu historia, comprenderla, como tú la has vivido. No como yo creo que la viviste, no como yo la viví, sino como tú la viviste en carne propia. Entonces, un ejercicio importante en el desarrollo de la entrevista es saber escuchar. ¿Cómo lo podemos hacer? Fácil. Practícalo todos los días. Yo les digo a mis estudiantes de psicología, quítate los pintos audífonos en el transporte público, siéntate al lado de la señora que te cuenta su historia sin que tú se la pidas y escúchala. Deja de ignorar el mundo externo. Yo lo que les digo a ustedes, ¿cómo pueden practicar la escucha? Las personas que tienen a su lado, las más cercanas, escúchalos. Los que tengan hijos, pregúntale qué es eso, sin juzgarlo.
aunque te parezca espantoso, ¿qué videojuegos juegan los que juegan videojuegos? ¿Cómo se relacionan en las redes sociales? Créanme que es un muy buen ejercicio de escucha. Maricruz, levantaste la mano. No, no, profe, lo estoy escuchando. ¿Cómo de que no? Ahora Pero dices algo. déjeme le digo, pero mire, hablando acerca de eso, yo aquí en el centro, yo siempre les digo a las pacientes, y una cosa bien clara que me queda en ellas es que no, cuando no escuchas, entonces batallas para comprender. O sea, como no escuchas, no comprendes pues el tema que se esté dando, ¿verdad? Eso es lo que estoy pensando. Definitivamente, definitivamente. Por eso es, ahorita les voy a poner un ejemplo con un viejito necio, que está en algún punto de la historia y que forma parte mucho de lo que vamos a estar desarrollando, pero que precisamente habla de la importancia de esa escucha, ¿sí? Voy a darle continuidad con la diapositiva. Entonces, para poder preguntar, necesito saber escuchar. Y esto, repito, no todos lo traemos, lo aprendemos. Es como, a ver, es como mirar. Una cosa es ver, que es un sentido también, y otra cosa muy diferente es observar, que va muy similar a la escucha. El poder observar implica más allá de solo lo que veo. Yo, por ejemplo, me declaro un ignorante en el arte visual, en la pintura. Yo puedo ver una pintura y digo, me gusta. Y si alguien me pregunta, ¿por qué te gusta? Mi respuesta seguramente va a ser, pues porque la veo bonita la pintura, porque no sé de arte. Y a lo mejor alguien me dice, esta obra es una joya porque trae esto. Y yo voy a decir, pues yo la veo bien fea. ¿Estamos viendo lo mismo? Técnicamente sí, pero no estamos observando lo mismo. Porque para poder apreciar el arte también se requiere conocimiento, técnica, herramientas, para poder observar desde una mirada artística. Y entonces ya te dicen, no, es que lo hizo en un lienzo tal, en un surrealismo, no sé cuál. Órale, yo no lo sé, porque no sé observar desde una mirada del arte. Quienes sí lo saben, tienen ese plus. Ok, traducción. Vamos a aterrizarlo porque es importante irlo aterrizando. La gente, estoy seguro que ustedes saben esta respuesta a esta pregunta. La gente, ¿cómo mira a las personas que consumen algún tipo de sustancia? Allá afuera, ¿cómo los mira? Mal, los miran mal. Nos Mal miran cómo. como que, Naco. ay, fuchi, ay, no, qué miedo. Ok, ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo los Y más si miramos estamos socialmente? tatuados. ¿Cómo? Y más si estamos tatuados. Ah, ok. Ok. ¿En serio? ¿Todavía? Sí. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Cómo miramos a las personas que presentan alguna conducta en consumo de sustancias? Como una persona peligrosa que te puede asaltar, que puede ser violenta. Ok, ok. Peligrosa. Decía mi abuelita, los marihuanos esos de la esquina. Sí, porque para mi abuelita todos eran marihuanos, ¿no? Nunca se fijó qué era lo que estaban consumiendo. Pues digo, tampoco tenía por qué hacerlo, pero para ella todos eran unos marihuanos. Y los marihuanos, para mi abuelita,
Mi abuelita le decía eso, es un decir. Creo que nunca la escuché decir eso. No alcancé a escuchar que dijera eso. Pero para ella, pues eran vagos. En su casa no les prestaban atención. En su casa los dejaban ahí al aire. Seguramente eran malandros, seguramente eran rateros. No te fíes de un marihuano, decían las abuelitas, ¿no? Los abuelitos. No te fíes de esos porque roban, porque embaucan, porque te pueden hacer daños, son peligrosos. ¿Cómo miramos socialmente a una persona que trae un tema de consumo de sustancia? En resumidas cuentas, socialmente hablando, ¿sí? Fuera. Nosotros no podemos mirarles así. Tiene que haber otro tipo de mirada para poder trabajar con. ¿Sí? Y yo sé que muchos, tal vez muchas de ustedes que trabajan en esto, pues probablemente algunos pues, pasaron por un proceso de rehabilitación, de tratamiento, otros tal vez porque tuvieron alguno, tienen algún familiar en ese proceso. En lo que he aprendido aquí en IBES es la media de los estudiantes que tenemos en el diplomado. Son muy pocos los que pues, señalan que no presentan como tal el haber transitado por un proceso de rehabilitación ni tampoco tener algún familiar en, eh, pero independientemente de eso, no necesito haber pasado por ese proceso para poder comprender qué es lo que esa persona vive, porque tiene que ver con lo que mencionamos la sesión pasada y con lo que estamos mencionando ahorita, cómo te escucho y cómo te miro. Si te miro como te mira la sociedad, no voy a poder trabajar. Por eso me llamó la atención ahorita lo que comentaron, ¿no? Es más, si traemos tatuajes. Yo pensaría que ya el tema de los tatuajes está más, ¿cómo decirlo? Incorporado. Eh, yo lo pensaría, ¿eh? Lo pensaría, no lo sé. No soy la persona apta para hablar porque yo no tengo tatuajes. Si tuviera tatuajes, tal vez podría hablar al respecto de si me he sentido en algún momento segregado por esa cuestión, pero que es algo que estamos de acuerdo en que no tendría que ser un elemento, ¿no? Si una persona se coloca lo que sea en su piel, pues es muy su piel, ¿no? O sea, a mí ni me va ni me viene, o sea, no. Si una persona me raya a mí la piel y a mí no me gusta, pues entonces ahí sí me va y me viene, ¿no? Y sí puedo decirle, hey, aquí no, pero lo que cada persona haga con su cuerpo, con su vida, pues es asunto de esa persona, ¿no? Por eso me llamó la atención que comentaran de los tatuajes. ¿Quién tiene su micrófono prendido? Que lo pueda apagar. Digo, me pauso y lo escucho, pero creo que lo tiene en sonido ambiente. Ok, entonces, por eso es tan importante la formación para poder trabajar con las usuarias, los usuarios, porque lo que aprendemos es no solamente desde nuestra experiencia, sino desde una mirada distinta, desde una mirada técnica, ¿qué es? ¿Quién es la otra persona? ¿Sí? ¿Para qué? Pues precisamente para poder brindar ese acompañamiento que esa persona está necesitando. Y qué interesante, ¿no? Está necesitando incluso, aunque todavía no lo sabe, aunque todavía no lo demanda como tal, pero que lo necesita. ¿Sí? Ok. No importa a quién estemos entrevistando, si sabemos mirar, sabemos escuchar y por ende vamos a saber preguntar, lo que va a ocurrir es que vamos a poder hacer una mejor intervención. ¿Por qué? Porque vamos a poder adecuar nuestra entrevista a la historia de esa persona. ¿Y cuál es el objetivo? Creo que lo tenemos todos, todas muy claro. Nunca es juzgar.
ya han sido muy juzgados, ¿no? Quienes están en esa situación. La mirada es de juicio. La mirada ya es de rechazo. No nos toca a nosotros ese ejercicio. Nos toca mirar desde la comprensión para nosotros poder intervenir y en este caso en la entrevista obtener esa información que a nosotros nos pueda servir como consejeros, consejeras y brindar el acompañamiento más adecuado a esa persona. Ese es uno de los principales objetivos, por no decir el principal, que tenemos en la entrevista. ¿Sí? Ok. Ay Dios. Fíjense lo que dice aquí, qué bonito. A mí me gusta mucho eso que dice ahí. La palabra entrevista, la, sí, la palabra como tal, viene de un vocablo francés, entrevoir. ¿Y qué significa entrevoir? Verse uno al otro. Mirarse, diría yo. ¿Sí? En la entrevista yo miro al otro. Establezco una mirada de comprensión, una mirada que va a permitir la escucha, una mirada que va a permitir que yo pueda brindar el mejor acompañamiento posible a esa persona. Dice Colín, ya es una definición más teórica, más conceptual más bien. La entrevista es la acción de reunirse, mirarse mutuamente, implica el encuentro que hay entre dos o más personas en un determinado lugar para tratar algo de interés. Es un encuentro cara a cara, face to face, donde se generan preguntas y respuestas sobre algún punto en común. Es la esencia de la entrevista el saber o el poder dialogar para saber y profundizar. Y toda entrevista tiene un común denominador. Lo que se busca es que la información que se obtiene se gestione. ¿Qué quiere decir que se gestione? Que se le dé el uso que se requiere en pro, en ayuda de la persona que estamos entrevistando. Toda información que nosotros obtenemos de una persona que estamos entrevistando tiene que ir encaminado a brindarle el mayor apoyo posible. Ojo, al decir brindar el mayor apoyo posible, no estoy diciendo que somos nosotros quien vamos precisamente a brindar todo ese apoyo. Somos un elemento de todos los elementos que van a brindar ese apoyo. Eso es importante, ¿sale? Algo que yo observo mucho cuando trabajamos este tipo de situaciones es que muchos queremos jugar al superhéroe, a la superheroína y querer rescatar a los otros. No es nuestra chamba rescatar a los otros. Es nuestra chamba intervenir desde el lugar que nos corresponde para que todos los que formamos el equipo de acompañamiento, de apoyo, de rehabilitación, como le quieran llamar, podamos cumplir ese objetivo con ese usuario, esa usuaria. ¿Sí? Ah, este me gusta un montón. Ya se me acabó el agua. Y acá dejé un cafecito un poquito más frío porque acá está bueno el calor. No sé allá donde ustedes anden. Acaba de llover, pero cuando llueve acá parece que nos vamos a ir todos para la playa. No sé si han escuchado hablar de este señor. ¿Sí lo han escuchado? Sí, profe. Sí, a mí me encanta ese señor. De hecho, miren, les presumo, tengo hasta un muñequito por aquí. Ahí está, mírenlo. ¿Sí? Y acá están todos sus libros. Todo lo que está en verde son todos sus obras. Casi no soy fan, ¿verdad? Nada más me falta el póster aquí en el consultorio, pero ese no lo pusimos. En 1893
Sigmund Freud publica un ensayo que se llama Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Y en ese ensayo, lo que Freud conecta es el uso de una técnica, el uso de un método para poder acceder al origen de los síntomas que las personas histéricas tenían en aquel momento. Ahorita voy a explicar lo que es la histeria, ¿sale? Y no es gritar como locos. Preguntando y conversando sobre aspectos de la vida sentimental de sus entrevistados, entrevistadas, a la vez que estimulaba su expresión verbal y a la vez corporal. Este elemento dio origen a lo que hoy conocemos como psicoanálisis. Ok, ahí les va. No sé qué tanto han escuchado de Sigmund Freud. Espero que lo suficiente. Lo suficiente con fundamento, porque se han dicho muchas cosas de ese señor. ¿Sale? Ahorita les voy a platicar un poco rapidísimo qué es lo que ocurre con ese señor. Sigmund Freud nace en una época que le conocemos como la era victoriana. La Europa victoriana era una Europa con una alta represión socialmente hablando, pero había una específica represión hacia cierto sector de la población, represión social, intelectual, política, sexual hacia las mujeres. Las mujeres en aquella época, finales del siglo XIX, no podían votar. No podían acceder a puestos de poder político en la Europa victoriana. No podían ejercer su sexualidad libremente. No podían, en resumen, decidir. Y hubo unos primeros movimientos de mujeres en aquella época, no sé si han escuchado hablar un poquito, que fueron las sufragistas, que fue este movimiento de mujeres que lo que buscaba era pelear el derecho al voto de la mujer. Les voy a decir que estas mujeres organizaban movimientos, marchas, manifestaciones para que la mujer pudiera tener acceso al voto. Fíjense lo que peleaban, algo con lo cual todas las personas que estamos aquí, hombres y mujeres, y específicamente mujeres, creo, ya nacieron. O sea, la gran mayoría de los que estamos aquí, las mujeres, desde que cumplieron su mayoría de edad, tienen derecho a votar. Estamos hablando de finales del siglo XIX. La mujer no tenía derecho ni siquiera al voto. Se empiezan a manifestar. Y entonces la sociedad dice, oye, si es cierto, hemos sido injustos históricamente, socialmente, con el género de la mujer, al impedirle acceder a esto, se están manifestando con justa razón, porque no tendríamos por qué restringirlas a ello. ¿Vamos a abrir la puerta y permitírselos? No. La sociedad victoriana consideró que esas mujeres estaban mal de la cabeza, tenían un problema, porque cómo tenían la osadía de atreverse a pelear, a luchar, a manifestarse, a exigir tener ciertas libertades que las mujeres no tenían. Tranquilos, tranquilas. Les estoy hablando de la Europa del siglo XIX, no del 2025. Hoy, y díganme si miento, sobre todo las mujeres, díganme si miento, hoy todavía, cuando vienen las manifestaciones del 8 de marzo, nunca falta el que hace el bendito comentario de, ay, ¿tú estás de acuerdo con esas locas que andan ahí marchando y rayando? Y yo digo, madre mía, nos retrocedimos 150 años atrás. Había una alta represión. Y entonces estas mujeres eran perseguidas, eran condenadas, eran diagnosticadas con una enfermedad que se llamaba histeria. Pero ¿quiénes eran estas mujeres que eran diagnosticadas con esta enfermedad denominada histeria? Presentaban malestares físicos que al momento en que los médicos exploraban,
no encontraban ninguna razón fisiológica. Mujeres que se les paralizaba el brazo, que se quedaban ciegas, que dejaban de escuchar, que una pierna o las dos no respondía de la mejor forma de repente, y que los médicos al explorar no encontraban absolutamente nada fisiológicamente que permitiera explicar el por qué estaban así. Y entonces, ¿qué dijeron los médicos? Oye, tal vez algo está pasando a nivel emocional por el resultado de esta lucha social que hay y la opresión y represión que social y culturalmente hacemos hacia ellas y que tal vez por eso emocional, no, eso no dijeron. Dijeron, están enfermitas de algo que se llama histeria y solo son las mujeres porque estamos seguros que eso está en el útero. De hecho, etimológicamente la palabra histeria significa útero. eh, Está en el útero el problema y entonces hay que atenderla psiquiátricamente. Somos una chulada, ¿verdad? Para poder atender ese tipo de expresiones. Y entonces surge la histeria como una enfermedad exclusivamente femenina, como resultado pues, de una alteración que ellas tenían. Sigmund Freud nace en esa época, es médico, neurólogo, o sea, no era un improvisado. Sí, era dealer. No sé si sabían que era dealer. Le mandaba sus, no sé cómo se las mandaba, yo me lo imagino así como en unos sobrecitos de estos amarillos, metía bolsitas de coca, las sellaba y las mandaba en cartas a su prometida Martita Bernis, y le mandaba puntualmente cada determinado tiempo su respectiva dotación. Nada más hay que aclarar, a finales del siglo XIX en Europa, un alto porcentaje de los médicos indicaban cocaína como tratamiento por sus propiedades analgésicas. No sabían las propiedades adictivas que la cocaína tenía. Es decir, si un médico te indica cocaína en esta época, aléjate de ahí, ¿sale? Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pero en aquella época era muy común. Hasta que dijeron, híjole, ya descubrimos que esta cosa salió bien adictiva. Entonces alguien ya una vez le dijo, y el Freud pues echaba sus, ya sabe, ¿no? Ahí unos cuantos recorridos y le mandaba a Martita, hasta que le dijeron, Freud, ¿qué crees? Que la cocaína es adictiva y la dejó de consumir, pero hubo algo que nunca dejó de consumir y que fue el tabaco. Toda imagen que tenemos de Freud es ahí con un puro, ¿sí? Eh, Porque es muy representativo en el caso de él. Ok, Freud empieza a trabajar con estas mujeres histéricas. De hecho, la alusión que hacemos en psicoanálisis es las histéricas de Freud. Porque Freud lo que trata de encontrar es qué pasaba con estas mujeres. Pero Freud las atendía, ¿cómo creen? Como médico. ¿Qué le duele? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Le voy a indicar esto, le voy a indicar aquello. Pero hubo una paciente que se llamó, bueno, el nombre que él le puso fue Elizabeth von R. Elizabeth von R llega y le platicaba. Freud le decían, es que me duele aquí. A Elizabeth von R andaba de a pasito tuntún porque se tenía mal una pierna, entonces caminaba mal. Pero Elizabeth von R no tenía ningún problema anatómico en sus piernas. Entonces, ella, es que me duele aquí, doctor, y Freud, a ver, cuénteme, ¿cómo le duele? ¿Desde hace cuánto le duele? No, pues fíjese que me duele, y bla, 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 y de pronto, es que fíjese que cuando yo me encargaba de cuidar a mi papá enfermo, empecé a sentir, y Freud, no, a ver, Elizabeth, concéntrate. Estamos hablando de la pierna, no de tu papá. Ah, sí, doctor. Es que fíjese que también el otro día amanecí con un dolor y ahorita que le dije esto del dolor, me acordé que hace tiempo, cuando yo era más joven y conocía a ver, Elizabeth, concéntrese. No estamos hablando de eso. Es como buen médico, háblame de lo que te duele para darte la pastilla que te lo quite, si puedo. Hasta que hay un momento donde Elizabeth von R se desespera, se enfada y le dice, doctor, cállese
y escúcheme. Qué atrevimiento de esa mujer. Qué atrevida, ¿no? Todavía Freud no era el que iba a ser, pero tal vez fue la única persona que le pudo decir al doctor Freud, cállate y escúchame. Y Freud se calló y le escuchó. Y dijo, ándale pues, mira, habla de lo que quieras. Ya, no te voy a interrumpir. Si lo que quieres es hablar, échale, dale. Obviamente no así, pues. Y Freud instala una técnica que se utiliza todavía hoy en el psicoanálisis, que se le conoce como asociación libre. ¿De qué trata la asociación libre? De permitirle a la persona que hable sin restricciones. Eso es el psicoanálisis. Eso es algo que implanta Sigmund Freud a finales del siglo XIX y que da lugar precisamente no solamente al nacimiento de una disciplina psicoterapéutica, sino también da lugar al nacimiento de una técnica de trabajo con las personas. Por eso esta materia se llama entrevista psicodinámica, porque tiene que ver con escuchar lo que el otro va a hablar libremente. Por eso decimos que el psicoanálisis nos da dos aportaciones principales. Una de ellas es incorpora la comunicación entre, bueno, en el caso de él es el médico. Nosotros no somos médicos. En este caso es entre el entrevistador y el entrevistado, ¿vale? O aquí diríamos entre el consejero y el usuario. Como una forma privilegiada, fíjense para qué, para el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de ciertos problemas que no podían ser atendidos con las técnicas de la época. Es decir, la medicina quedaba limitada en ciertos tratamientos. No sé cuántos de ustedes tengan conocidos médicos, con todo respeto para mis amigos médicos, amigas médicas, mi mejor amigo es médico, pero siempre les digo, es que tu gremio tiene un problema bien cañón. Tienen la soberbia por acá. Les cuesta tanto trabajo decir, no sé, está fuera de mis manos. ¿Cómo un médico va a referir al psicólogo? O sea, ¿al psicólogo? ¿Al nutriólogo? No, hombre. Y entonces, a los médicos históricamente les ha costado mucho trabajo reconocer que su disciplina también está limitada. A ver, díganme si no lo han escuchado algunos de ustedes esto que voy a decir ahorita. Hoy va una persona, presenta ciertos malestares, el médico revisa y si el médico no encuentra nada orgánico y no sabe qué hacer, saca la carta mágica. Es por estrés. Estás así por estrés. Ah, ok. ¿Y qué tengo que hacer, doctor? El médico es tan sabio. Fíjense lo que nos dice el doctor. Estoy siendo sarcástico. Pues ya no te estreses. Ah, yo digo, pues sí, vea, tarugo yo, que aquí ando estresándome de agrapa. ¿Tienes estrés? ¿Solución? Pues ya no te estreses. Y si ya no te estresas, ya no te vas a enfermar. En vez de decir, lo que tú estás presentando es una manifestación física, resultado de una situación emocional en donde yo no tengo injerencia porque no es mi especialización y no me prepararon para eso. Hay otro especialista que se encarga de eso. Te voy a referir con ese especialista que ni siquiera es médico. ¿Cómo van a decir eso?
Es algo que han tenido históricamente. Freud era médico y Freud tenía ese narcisismo del médico. Y Freud dijo, hay que sentarnos, callarnos y escuchar. Y esto me parece sumamente importante en el tema de la consejería. ¿Por qué? No crean que no los estoy viendo, es que estoy viendo una otra pantalla. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de leer el síntoma, sino de escuchar lo que está detrás del síntoma. Eso es lo que nos viene a decir Freud. Eso es lo que nos viene a enseñar a transmitir. No se trata nada más de, ¿qué le duele? ¿Dónde le duele? Pues tómese eso. Eso hacen los médicos. Ojo, no está mal. Cuando sí la cuestión es orgánica, pues por supuesto, o sea, váyase a llorar a otro lado y a quejarse a otro lado y a contar su vida a otro lado. Aquí venimos a cortarle la diarrea, ¿no? Aquí venimos a que no lo mate esa neumonía. Muy cierto. Pero cuando es algo que tiene que ver con lo psíquico, de nada sirve apagar el síntoma. Porque el conflicto ahí está. Lo aterrizo. El problema que hay ahorita en el tema del consumo de sustancias, solamente está el problema en que consume y que hay que dejar de consumir. Eso es un error. Perdón, pero es un error. Y voy a decir, y explico por qué es un error. Freud descubre que el síntoma físico no es el problema, es la manifestación del conflicto real, que está disfrazado de una expresión física. ¿Qué creen? El consumo es lo mismo. Yo no estoy diciendo que no sea un problema que una persona se meta cristal, porque se nos va a ir de volada, ¿estamos de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es que lo deje de consumir. Yo siempre les digo a mis pacientes que están en alguna situación crítica, independientemente de la situación. Para poder trabajar contigo, te necesito vivo y respirando. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conseguir que sigas respirando, porque si no, pues se me acaba la chamba. No en el sentido económico, sino en el sentido de que ya no puedo hacer nada. Entonces, si necesito mandarte con el psiquiatra para que te medique, te voy a mandar con el psiquiatra para que te medique. Pongo el ejemplo con los pacientes, por ejemplo, en depresión, que pues puede haber intentos suicidas o que no se puede ni siquiera levantar de la cama. Si necesito que un médico le aviente un medicamento para que se levante de la cama y pueda llegar a la consulta, lo voy a hacer, lo voy a referir. Pero el problema no está en que se levante de la cama. El problema está en lo que está atrás, que no le permite levantarse de la cama. Traduzcámoslo al consumo de sustancias. A ver, hay gente que llegó a probar en algún momento de su vida, inserta la sustancia que tú quieras, casi cualquiera, casi, porque hay unas que sabemos que están más cañonas. Hubo gente que probó la marihuana y jamás la volvió a probar, jamás la volvió a consumir. Hay gente que dice, yo la probé y no me gustó. Yo, Jesús, les voy a ser muy honesto. Como a mí no me gusta el olor de la marihuana, ni siquiera me llama la atención. La verdad es que yo huelo la marihuana y digo, huele horrible para mí. A mí nunca me llamó la atención el olor de la marihuana. O sea, no me llama y por esa razón jamás le he probado. Jamás le he probado. No lo digo a modo de jamás lo he probado, no, sino de jamás le he probado porque no me llama la atención. He probado el tabaco. No solo lo he probado, lo consumo regularmente, que también hace daño. Pero ¿qué creen? El olor del tabaco me gusta mucho. Yo huelo el olor del cigarro y me gusta cómo huele desde que yo era niño.
Y alguna vez lo probé, y alguna vez alguien me dijo, qué vicio tan menso. Y yo dije, sí es cierto, la neta sí. Es menso y caro. Cuando yo era niño, algunos de ustedes me la van a matar, yo estoy seguro. Pero cuando yo era niño, mi papá me mandaba a comprarle una cajetilla, eso que manda mi papá. Mi papá me mandaba a comprarle una cajetilla de cigarros a la tienda. Boots. Ya no hay Boots. Los absorbió Polmol, ¿no? Costaba 5.50 la cajetilla. Luego subió a 6, luego a 7. Y yo le preguntaba a mi papá por qué no fumaba Marlboro, porque yo veía que había gente que fumaba Marlboro. Mi papá decía, no, hijo, los Marlboro son caros, ¿no? Y alguna vez le platiqué que en la prepa tenía un compañero que fumaba Camel, y mi papá, no, pues tu compañero es de dinero, porque los que fuman Camel, pues ya están en otro lugar económico. Pero cuando mi compañero fumaba Camel en la prepa, la cajetilla costaba 18 pesos. Y era carísima, carísima. ¿Cuánto cuesta una cajetilla de cigarros hoy? Una cajetilla, la Marlboro está en cuánto? En casi 80, ¿no? Como andan los 70 y tantos. 76. Gracias, 76. Dice Abraham, acabo de ir a comprar unos y en eso me salieron. Es que yo los compré la semana antepasada, Abraham, pues se me olvidó un poquito en cuánto salieron. Este, casi 80. Y hay gente que se avienta una o dos al día. Sale caro. Chequémoslo en el salario que hay. Es un vicio caro. ¿Y por qué lo consumimos? Porque el problema no está en ese consumo. Estoy poniendo el ejemplo fácil en el tabaco, ¿eh? Pero si nos vamos a otros, el problema no radica en lo que se está consumiendo. El tema radica en lo que hace que lo consuma la persona con la frecuencia con la que la consume. No solamente enfocarnos únicamente en los efectos inmediatos que la sustancia tiene es cometer el error que cometieron estos médicos del siglo XIX de solamente enfocarse en los síntomas físicos que estas mujeres tenían. Ustedes saben más que yo de eso. Tienen mucha más experiencia en eso. Los comunes denominadores con los cuales se encuentran las personas con tema de consumo de sustancia. El conflicto tras bambalina, atrás del consumo. Los que llegan a las clínicas, a los anexos, a los centros de atención, como les quieran llamar, a doble A, pero vamos a pensar sobre todo en los que los llevan. La familia lo lleva porque consume y que consuma ya se volvió un problema. Y la familia lo que quiere es que deje de consumir. Pero lo que la familia no a veces entiende, a veces no entiende, es que el problema está en el contexto en el que la persona se encuentra, que lleva a que el síntoma sea el consumo. Ok, eso es lo que hacemos en la entrevista psicodinámica. No solamente hablar del consumo y del consumo y del consumo y del consumo. A ver, los usuarios ya se la saben. Ya hasta traen el discurso bien armado, era lo que platicábamos en la sesión pasada, ¿se acuerdan? Ya traen el discurso bien estructurado y de sí, yo hice mucho mal y esto, y lo escuchas y dices, ah, sí se ve arrepentido, y alguien te dice, ya va por el 15º anexo, ay, no, pues entonces, quién sabe cómo le vaya en la que sigue. ¿Por qué? Porque todo se concentra ahí. Pero la historia familiar,
la historia personal, la historia social, también hay que considerarla, le llevó ahí. Y ojo, con esto yo no estoy diciendo ni pobrecito, ni nada por el estilo, pero no podemos dejar de lado que hay algo atrás de ese síntoma. ¿Y cómo lo podemos conocer? En la entrevista. Yo les digo a mis pacientes, quiero conocerte, cuéntame de ti. Traen temas, a mí mis pacientes pues, traen otros temas, no son temas de adicciones todos, por supuesto. Conflictos en relaciones de pareja, conflictos en relaciones sociales, temas de depresión, control de impulsos, pero para yo poder entender ese desborde que hay en un control de impulsos, necesito saber cómo ha sido su historia. Para yo poder entender por qué le cuesta tanto trabajo mantener relaciones de pareja sólidas, necesito saber cómo fue y ha sido su historia, no solamente con las relaciones de pareja, para poder entender el enganche, porque sabemos que ese es uno de los principales problemas que tenemos en la adicción, ¿no? El enganche. Hay gente que prueba y no lo vuelve a consumir. Porque hay quienes se enganchan y hay quienes no se enganchan. Sí, por un tema fisiológico, pero también por un tema de historia de vida. Esa es la aportación que Freud nos viene a dar desde 1893, 96, 1899, porque son los textos importantes en relación a ello. Y además nos habla de algo muy importante, la relación que hay entre especialista y paciente va a permitir el éxito o el fracaso en el tratamiento. Es decir, para que tú puedas hacer una adecuada intervención con un usuario o usuaria, tiene que confiar en ti. No estoy diciendo que tienes que lograr caerle bien, pero tiene que confiar. De entrada esto es muy difícil, muy difícil. Pero tiene que llegar un momento en donde se logre que la persona que estoy entrevistando confíe en mí, en que soy una persona a quien le puede contar cosas. Tal vez me estoy adelantando, pero lo voy a mencionar de una vez. Algo que ocurre mucho con los usuarios que de pronto llegan a centros, ¿cómo dijeron el otro día? ¿Cómo dijo? Fue Juan quien lo mencionó. ¿Recomendados? Recomendados o por su propia voluntad. Ok. Me gustó el eufemismo. Recomendados. Que llegan obligados, que llegan sometidos, que llegan condicionados. Este tipo de usuarios, pues obviamente que no llegan con toda la intención de establecer un modelo de cambio. ¿Cómo voy a poder lograr establecer un vínculo de confianza si yo solamente soy un brazo ejecutor de lo que su familia gachamente está haciendo con él o con ella? Ojo, para el usuario es así, estamos de acuerdo. O sea, el usuario vive esta conducta, si hemos tenido la oportunidad de interactuar con el usuario, cómo vive esta conducta por parte de la familia. Qué chida mi jefa que me metió aquí porque la neta, pues ya me estaba pasando de lanza y ya me estaba esto llevando a otro lado. No, hombre, qué mala onda, me traicionaron, por supuesto que lo vive de esa manera. Y nosotros, en la intervención que hacemos, no somos más que también el brazo ejecutor de esa acción en contra. Así lo viven. Por eso les decía yo la sesión pasada, su chamba es más que loable, admirable, porque aquí llegan por su propia puerta y se van por su propia puerta y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y si una mamá me dice que su niño necesita que venga porque está teniendo problemas emocionales y su niño tiene 30 años, yo le digo a esa señora,
Señora, dígale a su niño que se comunique él. No funciona de la misma manera en esto. Es decir, hay una mayor resistencia por parte de los usuarios, usuarias al respecto. Y es natural, es normal. Y es también verlo desde ahí. No desde el juicio de, a ver, te venimos aquí a ayudar, no te tienes por qué. No, ha sido traicionado desde cómo lo concibe, fue traicionado. A esto resume un poco lo que hemos estado abordando de escuchar, mirar. Quienes han tenido la oportunidad de trabajar en los diferentes espacios de atención, visualicen un poquito desde afuera esa primera llegada de ese usuario. ¿Cómo llega? Cuando lo llevaron, cuando llegó, ¿cómo llega? Obviamente que no llega en las mejores condiciones, ni físicas ni psíquicas. Yo me voy a enfocar en lo psíquico. Emocionalmente no llega en las mejores condiciones. Y no estoy hablando de que llegue intoxicado bajo el influjo de alguna sustancia. Pensemos que ni siquiera, que tal vez sí, pero está en una posición vulnerable. Y que ahí, en enfocarnos no solamente en el consumo, sino en su historia, es lo que tal vez en algunos casos puede marcar la diferencia en que esa persona establezca quizá un modelo de cambio. ¿Sí? Ok, entonces el psicoanálisis como tal, Sigmund Freud, que en gloria esté, viene a darnos precisamente todo este modelo en donde no se trata de atacar solamente al síntoma, sino de explorar toda la historia. Freud le llama la novela familiar, toda la novela familiar del sujeto, la sujeta. ¿Sí? Dice, ya más adelante surgen otros elementos, que era un poquito lo que mencionábamos la sesión pasada, como los cuestionarios, los test, que ustedes no hacen eso. Ustedes como tal, pues no, hasta donde yo sé, salvo quienes tengan eso autorizado legalmente, es decir, quienes sean psicólogas, psicólogos, la aplicación de algún test psicométrico, alguna prueba de evaluación psicométrica hacia la persona como una forma también de obtener información. Voy a pensar en la generalidad de una persona que es consejero o consejera en adicciones, no es algo con lo cual vaya a trabajar. Y entonces, ¿qué es aquello con lo que podemos trabajar? Una herramienta poderosísima, la palabra. ¿Sí? La palabra. Está sonando una alarma, ¿la escuchan? ¿Sí se escucha? ¿No? Qué bueno, porque está bien enfadoso. Y el de los camotes, ay, se juntó el hambre y las ganas de comer. La alarma y el de los camotes. Ok. Espero que no lo estén escuchando. No, En no esto, se oye, no se escucha, profe. ¿cómo? No se escucha. Qué buen bloqueador de sonido tengo, ¿eh? Les juro que está una alarma de una casa y el de los camotes está aquí afuera. Este, qué bárbaro. Ok, en esto se resume todo nuestro módulo, nuestra asignatura. ¿Sí? Es más, así se las voy a poner. El examen es esto, todo esto. No crean que así nada más el cuadrito, sino todo el desglose que hay al respecto. La entrevista como un instrumento de recolección de información, que se caracteriza por, fíjense, y lo platicábamos desde la sesión pasada, tener objetivos prefijados. Es decir, ¿qué es lo que busco al momento de estar realizando la entrevista con una persona? Lo tengo bien claro desde el inicio.
No voy a ver qué me encuentro, no voy a ver si nos caemos bien, no. Voy con un objetivo muy claro y debo de cumplir ese objetivo. Lo otro, roles bien determinados. Quien hace las preguntas soy yo. Quien obtiene la información del otro soy yo. Si el otro me quiere marear para obtener información de mí, calma. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, de una vez. Algo que ocurre mucho luego cuando estamos trabajando con usuarios, usuarias, es que, y algunos tienen esta tendencia a compartir mucho, y viene más adelante, pero de una vez, mucho de su vida personal con el fin de que la otra persona conecte y vea al consejero, consejera como, o entrevistador, entrevistadora, como alguien en quien puede confiar. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado con eso? Porque no siempre es lo más adecuado compartir nuestras historias personales. Por eso les decía hace ratito, no es lo mismo la consejería que el apadrinamiento. ¿Es apadrinamiento o apadrinaje? Corríjanme, por favor. Pues lo llamamos apadrinamiento. Ok, apadrinamiento. No es lo mismo el apadrinamiento que la consejería. Porque yo sé que en el apadrinamiento sí hay esta parte donde el padrino o la madrina comparte su historia para que el usuario espejee. Pero hay que tener mucho cuidado cuando compartimos nuestra historia con algún usuario o usuaria, porque podemos caer en errores técnicos. Me explico. Ahí les va. Y voy a regresar otra vez con los benditos adolescentes que quiero tanto y que me encantan tanto y que me gusta mucho trabajar. ¿Cómo nos encanta a los adultos darles a los adolescentes consejos? ¿Y cuál es el argumento que damos para fundamentar que les damos un consejo? Es que yo ya pasé por ahí. ¿Cierto? Es un discurso que escuchamos mucho. Es que yo ya sé lo que es eso. Decían algunos papás, maestros, adultos, cuando tú vas, yo ya vengo. Y el adolescente dice, pero bien lejos. A ver, me voy a retornar, así como con la música. ¿Se acuerdan cuando estábamos bien chavalillos? Haciendo tarugada y media. Yo me acuerdo una vez que que me fui de pinta. No me salí ni llegué a la escuela. Y andábamos ahí en una unidad deportiva enfrente de la escuela, haciendo nada. O sea, de verdad. O sea, fue como de, ¿y ahora qué hacemos? Yo venimos de la escuela. Y se acercó un señor, ya grande, yo creo que ya rondaba los 70 años. Y que para uno que tiene 13, 14, muy grande, ¿no? Yo ya veía grandes a los de veintitantos, hoy a los de 40 los veo jovencísimos. Y el señor se acercó y nos dio una sarta de consejos. Les voy a decir la neta, ni me acuerdo qué consejos nos dio, pero nos aventó una sermoneada. Y el señor nos dijo, es que yo ya pasé por ahí. Y si les pongo el ejemplo porque estoy seguro que los que estamos aquí, alguien en algún momento se acercó y nos dio un consejo que no pedimos y que su argumento fue, yo sé eso, yo ya pasé por ahí, yo ya lo viví, yo ya lo entiendo. ¿Sirvió?
Dijimos en ese momento, hoy neta, sí, sí, gracias, gracias. Qué bueno es contar con personas que nos pueden compartir su historia para yo poder hacer las cosas diferentes. Nambre, nos valió 3 kilos de cacahuate. ¿Por qué? Pues porque así no funciona la cosa. Es más, cuando le damos un consejo a alguien, todos hemos dado un consejo, ¿no? Yo siempre les digo a mis amigos, yo no doy consejo. Te doy mi opinión si quieres, pero consejo no te voy a dar, porque luego me vas a echar a mí la culpa de que te ande dando esos consejos. ¿Por qué? Porque los consejos los damos desde nuestra propia historia. Vaya, desde cómo nos fue en la feria. Yo no estoy diciendo que una persona que trae un tema de consumo y que nosotros le platicamos nuestra propia historia, en esa persona va a ser diferente. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que esa persona sí cree que va a ser diferente. Que en su caso va a ser diferente. Dicen los memes ahorita en Facebook, ahora le doy consejos a los chavos que cuando me los dieron a mí, no los escuché. Entonces, ¿para qué los das? El resultado va a ser el mismo. Es que quiero ayudar. Ok, está bien. Quieres ayudar. Pero ¿por qué piensas que lo que a ti no te sirvió, al otro sí le va a servir? Es decir, a ti también te llegó un adulto, un papá, un tío, un maestro, maestra, y te quiso dar un consejo. Y lo mandaste por un tubo, como decían nuestros papás, ¿no? Te entró por un oído y te salió por el otro. ¿Por qué crees que si tú lo das, la generación actual sí te va a escuchar? No. Ok, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es muy complicado que una persona que transita por un tema de consumo de sustancias pueda lograr espejearse plenamente con alguien que le diga, yo ya pasé por ahí. Con esto no estoy diciendo que no se les deba de decir. Lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado en cómo se los manejamos. Porque están en un momento de su proceso de vida en donde este tipo de consejos no los van a tomar. No es lo que yo te diga que viví para que tú lo apliques y a ti te sirva. No en la consejería. En la consejería es lo que acabo de mencionar ahorita. Te escucho para comprender y poderte acompañar. Es muy diferente. No estoy diciendo es pecado decirles un poco de nuestra vida. No. Compartir nuestras experiencias es parte de toda interacción humana. Yo esto lo viví así. Yo esto lo viví de esta manera. Tal vez en ti va a ser diferente. Quizá. Pero pensémoslo incluso hasta, todos tenemos algún conocido, conocida, que es el yo-yo. Porque cuando tú le platicas algo, te dice que también lo vivió. Sí, yo también. Yo más. A mí me pasó peor. Y decimos, imagínate en un contexto natural, normal. Ahora imagínate en un contexto donde la persona se encuentra enganchada en un consumo, menos. Es mucho más complicado. Entiendo el tema de cómo a partir de lo que yo te transmito tú puedes tomar algo. Lo que yo les quiero transmitir es que sería un error pensar que solo con eso la otra persona va a establecer un modelo de cambio. A eso es a lo que me refiero. No que esté mal, sino ser muy cuidadosos en qué es lo que voy a compartirte. Aquí mismo establece en la diapositiva,
en pro del objetivo. Lo que yo te comparta tiene que ser en pro del objetivo de tu proceso, no de mí. Les voy a compartir un ejemplo que nada tiene que ver con adicciones, pero que tiene que ver con esta parte de ser cuidadosos y compartir también. Poquito antes de la pandemia, un paciente con el cual yo estaba trabajando fue, fue recomendado, no recomendado de los de Juan, sino recomendado porque alguien le pasó mi número y la persona me contactó. Empezamos a trabajar. Tengo que acotar, y ahorita van a saber por qué hago esta especificación. A mí no me interesa lo que a las personas les guste, pero aquí es importante, por lo que viene después. Esta persona, varón, 40 y tantos años, homosexual, llega a consulta, empieza a trabajar, y yo notaba que no enganchaba con el proceso, que no se involucraba en el proceso. Yo le señalaba algo y me respondía con desdén, y me respondía como con, no me lo decía así, pero me daba a entender como tú no sabes. Y créanme que me habían pasado varias sesiones y yo decía, tal vez yo no soy la persona que deba ser su terapeuta, porque como que no estamos conectando, no estamos haciendo clic. Un día llega la pandemia y en la pandemia nos encerraron, ya saben, ¿no? Hoy ustedes y casi todos los miércoles me van a ver de camisita y de corbata. ¿Por qué? Porque en mi trabajo haciendo casi todos los días, casi todos los días. Hay días que me revelo y me quito la corbata, pero pues casi siempre ando de traje completo, porque mi trabajo así lo amerita. Pero en la pandemia, pues qué ridículo me iba a ver yo aquí en mi consultorio nada más trabajando a la distancia de traje y corbata, ¿no? Si no me estaban obligando. Entonces me relajé un poquito incluso en la vestimenta. Y recuerdo que era un día donde, por alguna razón, yo traía un pants y una playera deportiva. Una playera tipo polo. Recuerdo hasta la playera. Ese día, yo llego aquí al consultorio y él ya me estaba esperando. Yo llego, me bajo del coche, se acerca. Cuando se acerca, me ve cómo traigo la vestimenta y como que dijo, ah, este no es. Porque fue el primer día que me vio después de verme todos los días de corbata, camisa, pantalón de vestir, zapatito. Y me ve de tenis, pants, play deportivo. Y se queda, ah, me decía Doc, ¿qué tal, Doc? Y yo, ah, ¿qué tal? Pasa, pasa. Pero noto que se me queda viendo como de... Y ella me dice, se sienta y me dice, Doc, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, claro que sí, dime. ¿Cuántos años tiene? Y ya le digo, ah, 31. Tenía 31 en ese momento. Y me dice, es que se ve muy joven. Y yo, ¿qué te tomas, no? Obviamente no le dije eso, me dice, se ve muy joven. Y le digo, ah, ya. Le digo, sí, normalmente, obviamente, si siempre me ven con camisa, con corbata, con traje, y después me ves con pants, pues me veo más joven. Eso es obvio en cualquier persona, ¿no? En cualquier persona. Y le digo, ah, sí, pues es el tema del atuendo, ¿no? O sea, hoy me ves de pants y dice, no, pero es que siempre se veía más joven. Y él de 40 y tantos años, yo de 31, y él me veía más joven. Dice, yo pensaba que tenía 26 años, pero ahorita se ve como de 23. Y yo, bueno, o sea, andamos echando flores para dar y repartir. Me dice, es que se ve muy joven. Digo, ah, muchas gracias. Y me dice, ¿le puedo hacer otra pregunta? Y yo, pues dale, o sea, nunca me había preguntado nada. Y me dice, ay, ¿está usted casado? Y le digo, sí, sí estoy casado, y tengo 2 hijos. ¿En serio tiene hijos? Y yo, sí, tengo hijos. Ah, ya, y se quedaba como pensando. Y ya le digo, ¿por qué la pregunta? ¿Cuál es la duda?
Y entonces me dice, le voy a ser muy honesto. Y yo, pero por favor. Primero, para esto les voy a decir, el hombre tenía 3 licenciaturas, 2 maestrías y estaba cursando un doctorado. O sea, el tipo estaba intelectualmente como muy arriba. Y me dice, la verdad es que cuando lo conocí la primera vez, lo vi tan joven que dije, ¿este va a ser mi terapeuta? Y después, por eso digo que aquí es importante el tema de la orientación sexual de esta persona. Yo le empiezo a platicar algunas cosas de mi vida. Le hablé desde la primera sesión, me dijo que éramos, bueno, no me dijo, soy homosexual, pero sí me dijo, me gustan los hombres. Y, pues, y usted me devolvía como conociendo muchas cosas de la comunidad. Y yo pensé, es homosexual. Como alguien, fíjense lo que él pensaba, como alguien tan joven y además homosexual me va a poder ayudar si para todo me va a querer dar la razón. Y yo no confiaba en usted. Y le digo, pues te agradezco lo de joven, este, te agradezco lo de considerar que podría formar parte de la comunidad. No formo parte de la comunidad, soy heterosexual, eh, y pues así es la forma en como yo trabajo. Gracias. A partir de ese momento, el proceso dio un giro distinto a lo que venía manejándose. Es decir, desconfiaba de mí porque creía que yo, al ser parte de la comunidad, iba a darle la razón en todo. Esa era su fantasía. Esa era su fantasía. Que nada tenía que ver con lo que estaba sucediendo. Yo le compartí un poco de mí. Le compartí mi edad. Le compartí que estaba casado y con críos. No más. Y se lo compartí porque me lo preguntó y porque cuando me lo preguntó yo dije, si este me lo está preguntando es por algo y vamos a explorar por qué. Es decir, ni cambiaron los roles, ni cambiaron los objetivos. A diferencia que desde el principio yo le hubiera dicho, mira, yo esto y aquello, es que cuando yo viví esto, no. ¿Cuántas veces? Y esa es una pregunta muy, muy en lo individual de cada uno de quienes estamos aquí. eh, es algo que yo, créanme que es algo como que trato de evitar mucho, porque sé que es algo que incomoda y que no gusta. ¿Cuántas veces, sin que nos lo pidan, hemos dado un consejo, una opinión desde nuestra historia de vida, sin escuchar la historia de vida del otro? Y luego a contar, no, es que yo cuando viví esto, mira, esto te va a servir mucho porque yo, cuernos, ¿qué le va a servir? Ni te lo pidió, ni te lo pidió y ya lo estás ofreciendo como algo que va a servir. Eso, aunque vaya disfrazado de humildad, es un ejercicio de aparente superioridad. Así tal cual. Porque va disfrazado de esa, pues sí, de esa falsa humildad. Pero es el de decirle al otro, estás verde, vas arrancando, ni sabes. Yo ya estoy acá. ¿Cómo va a conectar la otra persona en una entrevista si me asumo en una posición de superioridad? En este caso, de superioridad de vida. Por eso digo, compartir un poco de la historia personal no está mal. Compartir un poco de lo que, mira, ¿quieres escuchar esto? Te lo puedo compartir, ¿no? Pero a veces, y esto es muy importante, ese es un cartucho que si no lo sabemos usar, lo vamos a quemar. Es decir,
esa misma historia que pudiste haberle contado en otro momento y que hubiera servido, si te adelantas, ya no sirve y ya no va a servir más adelante. Es un cartucho quemado, como decimos. Quemamos el cartucho. Es guardarlo y va a llegar un momento donde lo vamos a poder utilizar al servicio de la persona que tenemos enfrente. ¿Sí? Entonces, muy importante no perder los roles, pero no se trata de ser estrictos. No cuento nada de mi vida, pero tampoco te cuento toda mi vida porque estoy seguro que mi vida te va a servir a ti. Pues, ¿quién te crees? O sea, como para que tu vida sea la que a mí me dé la luz de lo que voy a hacer, ¿no? Que la humildad no es, ay, sí, yo, no, es el poder darle lugar al otro que le corresponde, sin pretender invadirlo, ese lugar. La entrevista se clasifica por esos objetivos que tenemos. En el caso de nosotros, bueno, en el caso de ustedes como consejeros, consejeras, están muy claros los objetivos, ¿no? El objetivo va encaminado a un tratamiento, a una atención, a una intervención, acompañamiento en relación a el consumo de sustancia. Ahí sí no hay pierde, ¿sí? Afortunadamente, digo, no hay pierde. Se clasifica también por su estructura. ¿Qué quiere decir por su estructura? ¿Cómo armamos la entrevista? ¿Rígida? ¿Completamente abierta? ¿O logramos un equilibrio? Lo vamos a ver más adelante. Porque rígida, pues está cañón. Completamente abierta, ¡puf! Hay unos que les das tribuna y se van como... Iba a decir una cosa, pero no sería incorrecto decirlo. Más bien, como hilo de media, decía mi abuelita. ¿Sale? Nada más les das tantita tribuna y ¡pum! Como en tobogán, ¿no? Exactamente. Nada más que no sé si cuando lo suban a YouTube, YouTube me fune por utilizar la expresión. La entrevista está basada siempre, siempre en una relación humana. Lo que nunca tenemos que olvidar es que quienes estamos en la entrevista somos dos o más, pero vamos a partir de dos personas. Esto parece como obvio. Sí, pero era lo que les decía ahorita. ¿Lo ves desde una posición de superioridad al otro? ¿O lo veo como alguien que, pues, tal vez transitó cosas parecidas, pero que eso no significa que tenga un mayor o mejor ojo para dar este acompañamiento? Entonces, nunca olvidar que quien tenemos enfrente es una persona, ¿sí? Y esta relación e interacción humana puede ser individual, como lo decíamos, puede ser dos personas, yo y mi entrevistado o entrevistada, puede ser familiar, donde yo estoy entrevistando al grupo familiar de la persona con la cual yo estoy trabajando, o puede ser grupal, es decir, con más personas que probablemente estén bajo las mismas características, no las mismas condiciones, no precisamente, pero quizá bajo esas mismas características. Y va por diferentes etapas o fases. Es decir, la entrevista tiene diferentes momentos, cronológicamente hablando. Hay un inicio donde hay un rapport, ya lo veremos más adelante el rapport. Los que ya tienen un poquito más de formación en psicología, seguramente ya saben lo que es el rapport, que es ese ese inicio de la entrevista donde logro ese vínculo de confianza. Hay una parte que es el clímax de la entrevista donde obtengo toda la información con la cual voy a trabajar y hay un cierre de la entrevista. ¿Sí? Y por supuesto, hay diferentes elementos dentro de la entrevista. Ahí me faltó uno para quienes veo que andan anotando, añádanselo. Entrevistador, entrevistado, que fue el que no anoté ahí, ¿sí? Entrevistador, entrevistado,
mensaje, ruido y canal, que esos son elementos de la comunicación humana, tal cual. Emisor, receptor es lo que cambia, que en la comunicación es emisor, receptor, pero acá es entrevistador, entrevistado, mensaje, ruido y canal. Básicamente, esta es nuestra materia. Es con lo que hemos y vamos a estar trabajando, ¿sí? En estas sesiones que han venido, en estas dos, y en las sesiones que más adelante van a venir. Es decir, lo que vamos a aprender, lo que vamos a conocer y lo que vamos a tramitar es cómo estructurar una entrevista, cumpliendo cada momento de la misma, en donde asumamos el rol que nos corresponde en pro de un objetivo, y el objetivo siempre es en beneficio de mi entrevistado o entrevistada, y en donde va a haber elementos que van a incidir en esta interacción, para bien o para mal, pero nunca olvidar que lo que tengo enfrente, quien está enfrente, es un ser humano. Estoy seguro que si hay personas que entienden eso, somos nosotros. No son los apestados, no son los vagos, no son los delincuentes, que a lo mejor han tenido conductas relacionadas a eso, pero no son eso. Son seres humanos que están frente a nosotros y que eso implica una responsabilidad enorme. Nunca olvidarlo. ¿Vale? Y hasta aquí le vamos a dejar por hoy porque no hubo receso otra vez. Vamos a dejarle hasta aquí. Nos vemos el próximo miércoles, como decían en la tele cuando yo la veía, misma hora, mismo canal. Nos estaremos sintonizando. Descansen, todavía no tienen actividad, la van a tener hasta la siguiente semana. Entonces ya la siguiente semana desglosamos un poquito de qué va a ir la primera actividad la primera actividad de aprendizaje que van a desarrollar. ¿Vale? Un gusto, en verdad, un gusto. Y aquí nos estamos conectando la próxima semana. Descansen, bonita noche. Hasta mañana, Gracias. profe. Buenas noches. Mañana. Bueno, profe. Hasta mañana. Perfecto. Ángel, levantaste la mano, ¿qué pasó? No, está preguntando. Sí, profe, solo para preguntar, ahí donde nos dijo entrevistado, mensaje, ruido, ¿y cuál fue la otra? Canal. Canal. Ah, ok, Canal. gracias. No, ¿de qué? Jonathan, ¿qué pasó? Profe, la primera actividad que puso, ya la tengo, ¿la puedo subir ya o me tengo que esperar hasta la fecha? Si ya la tienes, súbela. Qué presumido, Jonathan. Ya tengo la... No, sí, sin problema, ya la puedes subir. Qué bueno que ya la tengas. Ok, gracias. Vale, descansen.